Ahora le vamos a dar lugar a nuestro hermano Hugo Calpanchay, de Ushuaia, para que tenga a cargo la primera parte de la predicación del Evangelio. Adelante, Hugo. No sé si podés activar tu micrófono. Buenas tardes, hermanos, hermanas de todos lugares que están conectados. Por la gracia de Dios, estamos aquí reunidos para poder escuchar la palabra y además de dar ese mensaje a las personas que no conocen a Dios. Y hoy tengo la gran responsabilidad de compartir esa palabra que es de nuestro Señor y Salvador. Y por esa razón no soy un gran predicador, pero la palabra por sí habla sola, así que tenemos que escuchar y estar atentos. Vamos a buscar en Génesis. Me avisan cuando nos escuchan. En Génesis, capítulo 11. Se escucha bien, Hugo, se escucha bien, fuerte y claro. Gracias, hermano, gracias. Génesis, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. Dice la palabra del Señor, relatándonos de aquellos tiempos que vivió la gente. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todo esto tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de aquella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Que Dios bendiga su palabra en cada corazón y podamos meditar un poco sobre esto. Aquí la palabra de Dios nos está relatando de aquellos tiempos antiguos, de lo que había pasado con el ser humano. Está relatando la palabra de Dios que en aquellos momentos que el hombre hizo y pensó a su manera. Esto venía en base a lo que estuvimos estudiando los días viernes en cuanto a Romano, en cuanto al pecado, en cuanto a la desobediencia del ser humano. Y me hizo pensar sobre lo que el hombre es, especialmente lo que tratamos el día viernes, sobre el pecado del hombre y toda la depravación, toda la injusticia de todo el hombre que es capaz de hacer. Y eso lleva a entender que no solamente es de hoy, sino de hace mucho tiempo, que el hombre es, con su conducta, ¿no?, deja mucho que desear. Y por eso es necesario la salvación, por eso es necesario, como predicaba el apóstol Pablo a los romanos, introduciendo en su carta, presentando de cuándo venía el evangelio, desde cuándo ya se hablaba del evangelio, de las buenas nuevas. ¿Y cuál era el propósito del evangelio?
Y allá donde llevaba él y decía, por causa de esto, de todas esas aberraciones que habla de lo que hablamos el día viernes del capítulo 1 de Romanos, del 18 al 32. Entonces, Pablo enfocando, recordando lo que es el ser humano, y para eso nos está diciendo es necesario el Evangelio. Y hoy vamos a ver lo que pasó en esta parte del ser humano. Como podemos ver que, según la historia, dice que la torre de Babel, los hombres estaban preparando como 90 metros o quizás un poco más, un poco menos de altura era la torre que estaban haciendo ellos. Y la palabra de Dios nos habla aquí en el versículo 1 y 2, dice, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Dice que se establecieron allí. Ellos tenían una buena comunicación, un buen deseo de vivir bien, tenían un deseo de echar raíces, quizás de establecerse y de hacerse una gran nación. Pero el propósito de Dios no era eso. El propósito de Dios era otro. El plan de vida del hombre que quiso hacer, ¿no? Como dice el versículo 3. Y si dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hagamos un nombre. ¿Qué quería el ser humano? Hacerse un nombre. El ser humano estaba buscando fama, estaba buscando ser algo, pasar los límites que Dios había puesto. Es más, incumplir el propósito de lo que Dios había mandado al hombre en ese momento. Y hagámonos, dice, un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. En su conciencia seguramente estaba en ellos que estaban haciendo mal, que estaban desobedeciendo a Dios. En su conciencia quizás no tenían bien en claro en sus corazones que deberían honrar a Dios y obedecer a Dios y saber cuál era el propósito. Seguramente pasaron unos años ya que se juntaron en ese lugar y bueno, como dice la palabra, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces eso fue, digamos, la mala idea del ser humano. Primero, de desobedecer a Dios. Segundo, y lo más principal, es de hacerse un hombre. Muchas veces nos pasa en la vida, en estos tiempos, que nos hacemos un nombre. Tenemos nuestro orgullo, tenemos todo lo que nosotros queremos ser y queremos ser nosotros mismos. Y muchas veces no damos lugar a Dios. Y eso es lo que pasa hoy. Y si recordamos en estos tiempos de lo que hemos vivido de la cuarentena, muchos se quejan de que no hay vacuna, que no hay cura, que hay muchas muertes, que hay tantas cosas, pero todo para el bien del hombre. Y no está buscando la voluntad de Dios. Y no está mirando hacia arriba para buscar a lo que Dios quiere. No está buscando esa salvación de lo que Dios promete a través de su palabra, sino el hombre mismo, hoy por hoy, busca su propia manera de vivir,
su propia forma de ser. Porque, ¿qué pasó en aquellos tiempos? Cuando dice, y volvemos a Génesis capítulo 1, y el versículo 28, ¿cuál era el propósito de Dios? Y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorad a los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Llenad la tierra. Era lo que Dios había mandado al ser humano. ¿Y qué pensaron ellos? ¿Cómo dice la palabra? Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué estaban haciendo? Desobedeciendo. Estaban desobedeciendo la palabra de Dios, estaban desobedeciendo el mandamiento del Señor. Eso lo dijo a Adán y a Eva. ¿Y qué le dijo a Caín? En el capítulo 4, versículo 4, versículo 12 al 14 dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y le dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal a Caín para que no le matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín, dice, delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. ¿Cuál era el propósito de Dios para el ser humano? Llenar la tierra. ¿Y qué estaba haciendo aquí el ser humano en esta ciudad construyendo un muro para llegar al cielo? Primero, hacerse un gran hombre, como dice, por si fuésemos esparcidos sobre la tierra, por si fuésemos desparramados por sobre la tierra, como el Señor había mandado. Entonces, ¿qué estaban haciendo? No estaban cumpliendo con ese propósito. Y ahí que vemos la dureza del corazón, el orgullo del hombre que no quiere doblegar su corazón al entender a Dios, no quiere doblegar su vida, no quiere quebrantar su vida para obedecer al Señor. Y en estos tiempos el ser humano le pasa lo mismo. En estos tiempos, aún viviendo el encierro, aún viviendo en situaciones críticas, quizás de su vida, no busca a Dios. No busca lo que Dios trajo a este mundo, la salvación para su vida. No busca esa paz de lo que Dios trajo para su vida. Se encierra en ese orgullo, en ese yo, en ese mis fuerzas. Puedo hacer todo lo que quiero hacer con mis fuerzas. Y entonces aquí podemos ver que el hombre quiso ser también como Dios, como dice el versículo capítulo 3, el versículo 4 y 5 dice, cuando fueron engañados nuestros primeros padres, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué quiso ser el hombre?
ser como Dios. ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería hacer? Ser como Dios. Quería saber el bien y el mal. Quería ser más que Dios. Ese es el problema del ser humano. Ese es el problema del ser humano que hoy es también en esta vida que vamos cada día recorriendo, y podemos ver a muchas personas con ese orgullo, con esa maldad, con eso de no querer enfocarse a escuchar la palabra de Dios, de entender la palabra de Dios y creer la palabra de Dios. En esta tarde, todos los que están escuchando y no han aceptado al Señor Jesucristo, Dios le está llamando. Dios está diciendo que dejes tu orgullo, que dejes tu propio pensamiento, sino que sigas a Él, que escuches esa palabra que te llama cada vez que lo oyes, cada vez que lo lees. Dios te está llamando. Que no cierres tu corazón en ese orgullo de querer ser uno mismo, de querer ser el yo, con mis fuerzas puedo, yo con lo que tengo puedo, yo con lo que tengo me alcanza y no necesito más. Todos necesitan una salvación. Todos necesitan una vida eterna. Todos necesitábamos que el Señor viniera a morir en una cruz, sufrir, pagar nuestras deudas. Pero aquí podemos ver cuán arraigado estaba esas cosas malas, la desobediencia del ser humano. El hombre quería ser glorificado. Y nos pasa hoy en el día. El hombre quiere ser primero. El hombre parece que sus proyectos son mejores que del Señor. Parece que sus ideas son mejores de aquel que lo creó. Dice en Jeremías, buscamos en Jeremías 32. Jeremías 32. 20. Tú hiciste señales, dice, y portentos en tierra de Egipto hasta este día, dice, ¿no? Y en Israel y entre los hombres, y te has hecho un nombre como se ve en el día de hoy. Solamente Dios es un nombre. Solamente Dios es soberano. Solamente Él merece toda la gloria. Solamente Él merece toda la honra. Solamente a Él merece que nos postremos y pidamos perdón. Solamente Él es digno de manejar todas las cosas, porque Él lo hizo, porque Él los creó. Y te has hecho nombre, dice, como se ve en el día de hoy. Todos los días vemos la gracia de Dios. Todos los días vemos los milagros que Dios hace. No vamos a dejar que haga un milagro en nuestras vidas. No vamos a entregar a Jesucristo en nuestras vidas para que more en nuestras vidas. Dios se ha manifestado de diferentes maneras. Como decían Romanos en el capítulo 1, que no hay excusa para el hombre de no entender que hay un Dios, que hay uno que juzga. Él solamente debe ser glorificado, como dice su palabra. Él solamente debe ser honrado. En Él solamente debemos quebrantar nuestros corazones. Ya muchos somos hijos de Dios de los que estamos dentro de esta conexión. Mucho hemos entendido y mucho hemos comprendido por la gracia de Dios. Y un día pedimos perdón y nos quebrantamos frente a esa cruz, mirando con el ojo de nuestra fe. Y Él nos perdonó. De la misma forma, Dios te invita
en esta noche, que te quebrantes, que dejes ese orgullo, que dejes esas cosas malas, que uno mismo no lo puede dejar si no se acerca a Dios, si no permite que Dios lo cambie su vida. Entonces podemos ver, si volvemos otra vez al capítulo 11 de Génesis, y dice el 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todo esto tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada, dice, y han comenzado la obra, y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Se habían unido todos juntos para hacer una gran obra en sus pensamientos de llegar al cielo, en su orgullo, en su desobediencia a Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Miró. Así también mira a todas las personas de lo que estamos construyendo dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón. Y si no aceptamos al Señor Jesucristo, vamos a seguir construyendo esa vida mala, vamos a seguir construyendo ese orgullo, vamos a seguir construyendo esos malos pensamientos. ¿Qué dice la palabra? Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Se pusieron todos de acuerdo y trabajaron, ¿no? Como dice la palabra de Dios. Y todo esto tiene un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Así es el hombre de orgulloso. Cuando se lo mete en la cabeza algo, piensa y quiere ejecutarlo. Quiere ejecutar. Queremos ejecutar. Queremos hacer. Porque descansamos en nuestras fuerzas, en nuestro pensamiento, en nuestros proyectos. Pero eso tiene que cambiar. Si recibes al Señor Jesús, si aceptas al Señor Jesús, va a cambiar tu forma de ver, tu manera de vivir. Tu forma de ser va a cambiar totalmente. Y si no lo haces, el Señor va a traer juicio como trajo aquí, castigo para esta gente. No es que bajó Dios para decir, están haciendo una linda torre, qué hermosa torre. Qué linda ciudad que van a construir. No está diciendo Dios eso. Sino Dios está diciendo, se han unido para hacer una torre y esto no van a parar. Y así es el hombre desobediente, orgulloso, vanaglorioso. Eso es lo que es el hombre. Si no dejamos nuestra vida en el Señor, no vamos a cambiar de esa forma. No vamos a cambiar de esa forma. Por eso es necesario que dejemos en Dios, así como lo hicimos muchos. Y ahí recién tuvimos conciencia, entendemos a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, de entender las cosas que son malas, que no debemos hacer, y descansar en el Dios Todopoderoso. Dice el 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Eso es lo que hizo Dios en aquel momento, porque no era el propósito de Dios que aquella gente se hiciera una gran ciudad, se hiciera una gran torre, sino el propósito de Dios era que llenaran la tierra. ¿Para qué? Para que la gente en todo lugar del mundo glorifique al Dios, glorifique a su Creador, glorifique al Dios soberano que hizo todas las cosas. Y eso era el propósito
de Dios, pero sin embargo, el hombre no obedeció. Y dice también el 8, así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Dejaron de edificar la ciudad. Y si nos preguntamos, ¿el hombre cumplió su propósito? ¿El hombre pudo llegar con la torre hasta el cielo? ¿El hombre cumplió su propósito en su orgullo? No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios es soberano, Dios es justo, Dios es el que maneja todas las cosas a su manera y a su voluntad. Entonces nosotros mismos como seres humanos tampoco podremos llegar al cielo si no es a través de Jesucristo, si no es a través de nuestro Señor y Salvador, quien murió en una cruz para salvarnos, para redimir nuestros pecados. Si no dejamos nuestro orgullo, no podremos entrar al cielo. Y podemos ver cuánto de poder tiene el Señor y cuántas cosas Él hizo a su manera y a su voluntad. Dice el Salmos, capítulo 33. Salmos capítulo 33, el versículo 10 y 11 dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Solamente, dice la palabra de Dios, Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Jehová, nuestro Dios, rompe con todo propósito, con todo proyecto, con toda cosa creada o por crear por el hombre. Dios rompe con todas esas cosas. Si Dios tiene un propósito, Dios lo cumple, como dice la palabra de Dios, y frustra las maquinaciones de los pueblos. Este pueblo tenía maquinaciones, tenía ideas que sus pensamientos quizás en profundidad no han llegado a entender y solamente se juntaron y quisieron hacer una torre para llegar al cielo y querían hacer una gran ciudad para que nadie les persiguiera en diferentes lugares. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, dice, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Aquí nos hace ver que hay un Dios soberano, un Dios que tiene toda la potestad, tiene todo el poder y asimismo también tiene toda su misericordia derramada para el ser humano. Hace falta que las personas que no han aceptado a Cristo puedan tomar esa misericordia, puedan hacerse de esa misericordia de Dios. Y en esto nos hace ver, en esta parte, de esta gente, de estos hombres que querían llegar al cielo, no lo lograron, sino que Dios dispuso a su manera e hizo a su manera las cosas. Es igual hoy en el día. El hombre quiere salvarse por su propia cuenta. El ser humano quiere salvarse por sus propios medios y no lo va a conseguir. Solamente Dios es el camino. Solamente Dios hace las cosas a su manera. Y agradecemos a Dios y agradecemos a Él que un día nos vio perdidos eternamente, condenados eternamente. Trajo a su Hijo unigénito
para que nosotros fuésemos salvos por Él. Vamos para ir terminando en Hechos. Capítulo 1 y el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto era el propósito de Dios en el principio para el ser humano, que estén por todo el mundo y que glorificaran a Dios. Que glorificaran a Dios. Y hoy este sigue siendo el compromiso que debemos tomar también nosotros como creyentes para predicar el Evangelio. Me seréis, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este mandamiento tenemos que cumplir, siendo testigos de un Dios que perdona, de un Dios que un día va a traer juicio. Y por eso es nuestro deber de hablarte y de hablar a aquellas personas que no han aceptado al Señor Jesucristo para que se arrepientan. Porque es necesario que todos demos la gloria a Dios por todo lo que hizo, por todo lo que ha creado, por todo lo que hizo para que nosotros fuésemos salvos y para que las personas lleguen a Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra y ojalá podamos abrir nuestros corazones para entender y comprender y dejar ese orgullo, dejar todas esas cosas que muchas veces está llena nuestra mente, muchas veces consumimos por las redes sociales y tantas cosas. Que el Señor esté bendiciendo nuestros corazones y los corazones de aquellas personas que no han creído todavía en el Señor Jesús. Amén. Bueno, gracias hermanos. Gracias hermano Hugo. Y vamos a dar el lugar a nuestro joven hermano Misael David de La Plata. Así que David, no sé si vos podés habilitar tu micrófono para que tenga la segunda parte de la predicación del Evangelio. Sí. Bueno, buenas noches a todos y gracias por la invitación y doy gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes. A pesar de que esté tan lejos acá en La Plata, puedo poder reunirnos muchos hermanos y estar en el mismo espíritu, ¿no? Podamos abrir nuestras Biblias en Juan 6 y vamos a seguir hablando, ¿no?, de Cristo, nuestro Señor, que es el centro, el que une toda la historia de la Biblia y también va a unir la historia de la humanidad desde el principio, en su creación, hasta el final, cuando Él venga a juzgar, cuando Él venga a cumplir lo que prometió. Y todo esto es hilado por Cristo, hilado por Dios y su plan y su voluntad en querer salvarnos a nosotros, pecadores, que no merecemos, pero por su misericordia y amor podemos estar acá ahora en su presencia y también podemos predicar el Evangelio para que nuevas personas reciban a Cristo Jesús como Salvador, que es algo muy necesario. Leamos en Juan 6, si ya están ahí, Juan 6, 53, dice así: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Y acá es, para aquel que no lea la Biblia o no conoce las Escrituras, es algo muy fuerte. Y en el momento que lo está diciendo Jesús, también está creando confusión. Porque Jesús está diciendo que comiendo la carne de Cristo, o sea, su carne, y bebiendo su sangre, nos está diciendo que nos hacemos parte de Él, nos hacemos parte de Él, y Él y nosotros formamos también parte de Él, ¿no? Y esto significa que nuestra resurrección es parte de su resurrección. Dios lo resucitó, y así Él, y si Él está en nosotros, también también vamos a resucitar con Él, como Él. Entonces esto es lo que nos está diciendo Cristo en este momento. Y vayamos un poco más adelante, el versículo 63 de Juan 6. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Unos versículos anteriores sucede la multiplicación de los panes. Jesús veía la multitud y veía que tenían hambre. Entonces, ¿qué hace? Hace un milagro y les da de comer pan. Multiplica los panes y los peces. De muy poquito hizo un montonazo para 5.000 personas. Entonces las personas lo estaban siguiendo a Jesús por este gran milagro que había hecho. Y buscaban saciar su hambre. Dios, cuando pasaron hambre en el desierto, a los israelitas les dio de comer pan y les dio de comer el maná. El maná era un pan particular que caía del cielo, que Dios se los proveía de manera milagrosa. Ese pan los había saciado en ese momento de hambre. Si nosotros alguna vez pasamos hambre, ya sea por necesidad o ya sea por las circunstancias que no pudimos comer, sabemos cuánto deseamos comer, cuánto deseamos buscar eso porque es algo natural. Queremos vivir, nuestra naturaleza nos pide vivir y necesitamos alimentarnos. Así Dios los había saciado en el desierto al pueblo de Israel. Ahora Dios está enviando otro pan, otro tipo de pan, y el pueblo de Israel tenía en su imaginación ese pan. Y Dios decía, yo soy el pan que descendió del cielo, es un nuevo pan que Dios está dando. Y Dios envía el pan vivo, el pan de vida, el pan que sacia el alma. No es la carne y la sangre física, como lo estaban pensando en ese momento los judíos, los israelitas que estaban ahí, estaban confundidos porque decían, ¿cómo vamos a comer la sangre y la carne de Jesús? No está hablando de eso. Jesús estaba hablando que era algo espiritual, que la vida que estaba dando es espiritual y que las palabras eran lo que daban vida. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Vamos un poco más adelante a Juan 14, 15. Juan 14, 15 dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Tampoco sus mandamientos son nada, sino es que Dios manda su Espíritu. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre,
y os dará otro consolador. Entonces, el obedecer sus mandamientos no tiene que ser algo vacío, tiene que ser algo por amor. El mundo solo ve en Jesús mandamientos. Es muy común que por ahí a los cristianos nos digan, pero vos no podés hacer tal cosa, vos no podés hacer tal otra, o no quiero ser cristiano porque voy a tener que dejar de hacer muchas cosas. Están viendo a Jesús como mandamientos nomás. Algunos ven a Jesús como una buena persona, dicen, sí, Jesús es alguien que existió, pero era una persona revolucionaria, él agarraba y se juntaba con los más necesitados, les daba de comer, hacía buenas obras, mandamientos, solo ven en Jesús mandamientos. Nosotros, los hijos de Dios, vemos los mandamientos de Jesús, pero vemos los mandamientos de Jesús, el Hijo de Dios. Vemos los mandamientos de Jesús, el Cristo, el Salvador, y los cumplimos. Y cumplimos porque Él lo mandó, porque Él es el Hijo de Dios, no porque simplemente son cosas buenas para hacer. Porque lo aceptamos como autoridad. Aceptamos la luz y así recibimos el Espíritu Santo. Y así lo podemos ver. Podemos ver la obra del Espíritu Santo en nosotros, podemos ver la obra del Espíritu Santo en nuestros hermanos, cómo Dios transforma las vidas. Algunos piensan que son solo mandamientos, pero nosotros al ver los mandamientos, no de un hombre como un maestro bueno, como lo veía el joven rico, ¿no? Decía, maestro bueno, ¿cómo haré para heredar el cielo? Lo estaba viendo como una persona común y corriente. Nosotros no vemos a Jesús como una persona común y corriente. Vemos a Jesús, al Dios encarnado. Y vamos ahora a Juan, seguimos en Juan 14 y leamos el versículo 23. Dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces acá vemos que el guardar los mandamientos de Dios no es guardar simplemente por guardarlos, sino es guardarlo porque reconocemos que Él es el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el pan vivo que descendió del cielo, el que vino a darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Ahora vayamos más adelante en la Biblia al libro de Primera de Pedro. Ya para ir finalizando, es una pequeña meditación, pero para que podamos ver esto. Primera de Pedro 1:24 y 25 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Acá la palabra de Dios nos está mostrando una realidad. Podríamos decir que la escribió un gran filósofo, un gran sabio, y es así. La palabra de Dios está llena de sabiduría. Alguien que no conoce la palabra dice, qué buena frase, ¿no? Toda la carne es como la hierba. Toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Acá nos está mostrando la finitud de nuestras vidas. Vos y yo somos finitos, tenemos un tiempo de inicio y un tiempo de conclusión. Nacemos y morimos. Somos finitos. Y eso nos debe preocupar, porque en nuestro corazón hay eternidad. Cuando muramos vamos a tener que ir delante de nuestro Creador y vamos a tener que dar cuenta. Vos y yo somos pecadores. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Es muy fácil saber si somos buenos o malos. Es muy fácil poder darnos cuenta que toda la humanidad es pecadora. Si nosotros nos ponemos a pensar, la Biblia se resume, los mandamientos se resumen en dos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ya, si no le prestamos atención a Dios en cada día, lo estamos negando. Ya el primer mandamiento no lo estamos amando con todas nuestras fuerzas. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas veces le hicimos algún daño sin querer y queriendo a otra persona?
un montonazo. O sea, ya no calificamos como buenas personas. Ya en el juicio de Dios somos condenados a muerte. Y esto nos tiene que preocupar. Acá la Biblia nos está diciendo somos finitos. Va a llegar un momento que vamos a morir y vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Y sigamos leyendo. Primera de Pedro 1:25, el versículo que sigue dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que permanece, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra que predicó Jesús en su tiempo, la palabra que el Espíritu Santo y Dios reveló a los profetas en el Antiguo Testamento, las palabras que escribieron y dieron testimonio a los apóstoles, es vigente porque es la palabra de Dios y permanece para siempre. Lo que dijo Cristo en ese momento de que tenían que comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna, sigue siendo vigente. Como vimos, es algo espiritual, no es algo físico, no es algo que vamos y vamos a comer la carne de Cristo, sino que es algo espiritual. Jesús dijo, la carne no es de provecho, sino la palabra que yo hablo es espíritu. La palabra para el mundo es eso, solo palabra. En las facultades, muchas personas conocen la Biblia y dicen, sí, es un libro más. Es un libro que a algunos la tienen en la casa y nunca la leen. Sí, yo soy, mi familia es católica, mi familia es cristiana, mi familia es de alguna religión. Y sí, la Biblia sí es un libro muy lindo, me gusta lo que dice, habla mucho, o lo pueden criticar o lo pueden alabar, pero lo ven como eso, como palabra. Pero acá dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Pero los que vemos que es la palabra del Señor, como dice acá, el Hijo de Dios, vemos su fidelidad en nosotros. La eternidad en sus promesas. Y esto es algo que lo obtenemos por nosotros, o sea, nosotros somos los que provocamos esto, nosotros somos los autores de nuestra propia salvación. No, no es así. Cristo la regala. Dice que Cristo, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús es como una canilla que rebosa vida, vida eterna. Debemos tomarla para que more en nosotros y no tengamos sed jamás. Jesús es el pan de vida que descendió para ofrecerse a todos nosotros, a todo el mundo, para que comamos y no tengamos más hambre. Jesús es el que satisface completamente de vida eterna al hombre. Si volvemos a Juan 6, Juan 6:35 dice, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo en esta noche, como veníamos viendo en el mensaje de nuestro hermano, y ahora por medio de la palabra de Dios, seguimos viendo que es Cristo el que está invitando. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Jesucristo está repartiendo vida. Jesucristo reparte vida. Cada mañana que nos acordamos de Cristo es para esto, para saber que así como Cristo vino hace 2000 años atrás a repartir no solo alimentos físicos, sino este alimento, el espiritual, que sepamos que en esa mesa que rodeamos, que simboliza el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros, que simboliza que Cristo vino, murió y resucitó, y nosotros resucitaríamos con Él. Simboliza eso, que los que rodeamos esa mesa tenemos parte con Cristo y vamos a resucitar con Él. Pero también simboliza que más se pueden sumar a esa mesa. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Hay oportunidad todavía, Cristo sigue ofreciéndose. El que a mí viene nunca tendrá hambre,
y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, dice Cristo, y Él quiere darte vida y vida eterna. Acepta a Cristo en tu corazón y nosotros, los hijos de Dios, sigamos predicando el Evangelio, porque esto nos mandó Cristo y seguimos haciendo su obra, repartiendo este pan de vida que es Él para todos los pecadores, para todos los que estamos muertos en delitos y pecados. Bueno, damos gracias al Señor y por los dos mensajes. Ahí en Lucas, en el capítulo 14, el Señor está hablando, dice que en el verso 25, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y la primera parte del mensaje por nuestro hermano Hugo fue eso, ¿sí? Cuando los hombres no se quisieron esparcir como Dios le había dado la orden, sino que quisieron edificar una ciudad y una torre y hacerse un nombre. Y terminó todo en ruina, todo inacabado, porque no querían saber nada con Dios. Y el Señor Jesucristo está diciendo esto acá. Y bueno, después se ha presentado, David ha presentado al Señor como el pan de vida, ¿sí? Todo aquel que tenga hambre, que venga el Señor. El Señor nos está mostrando acá que para seguirle a Él hay un precio que pagar, ¿sí? No es fácil seguir a Cristo. No es como los predicadores de la prosperidad anuncian, sino que el Señor muestra las pruebas y las dificultades de vivir en un mundo que le da la espalda a Dios. Pero también dice un pasaje, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan, dice la antigua versión. Así que quiere el Señor que en esta tarde puedas ser valiente y puedas acudir al Señor Jesucristo, ¿sí? Para que Él sea el fundamento de tu casa, ¿sí? Seas como aquel hombre sabio que puso su casa sobre la roca, y vinieron ríos y vinieron las lluvias, y arreció la tempestad y aquella casa no cayó, porque el fundamento estaba sobre una roca, y la roca inconmovible de los siglos es Cristo, ¿sí? Así que te animamos a que puedas acudir a Cristo y recibirle como tu Señor y Salvador. Vamos a terminar con una oración. Te damos gracias, nuestro Dios y Padre Celestial, en esta hora, porque podemos predicar el Evangelio con libertad y en paz, aún en medio de estas restricciones, de no poder congregarnos en los lugares donde tu nombre es anunciado y predicado. Te pedimos que bendigas a cada uno de nosotros, te damos gracias por haber escuchado el Evangelio, bendigas tu palabra, que no vuelva a ti vacía, Señor, que se cumpla tu promesa, que tu palabra irá y hará lo que tú quieras y no volverá a ti vacía. Bendice a los hermanos en los diferentes lugares, a las familias, bendice a nuestros seres queridos que no se han convertido todavía a Cristo, nuestros hijos, nuestros parientes. Te rogamos, Señor, que tú los doblegues y puedan creer en el Señor Jesucristo antes que sea demasiado tarde. Y los que hemos creído, Señor, que comencemos esta semana tomados de tu mano y dando testimonio con nuestros hechos y con nuestros labios del Señor Jesucristo y de su obra salvífica para todo pecador. Despídenos con tu paz y bien. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el día miércoles nosotros tenemos reunión de oración virtualmente y de ministerio de la palabra. Así que están todos invitados a las 18 horas de Chile y 19 horas de Punta Arenas y de la Argentina.
Así que creo que están los micrófonos abiertos para que se saluden. Bueno, y así termina la reunión. Muchas gracias. Y bueno, está grabada.